La tormenta azotó sin piedad el estrecho callejón, cada gota explotó contra el asfalto agrietado como una advertencia. Los faros atravesaron la oscuridad, proyectando sombras danzantes sobre los ladrillos empapados. Isabel Monroe quedó paralizada. Piernas pesadas como plomo, corazón acelerado como pasos. Se acercaron. Por favor, no me hagas daño. No puedo moverme. Su voz tembló. Roto por el miedo. Fue entonces que a través de la cortina de agua surgió una silueta. Un hombre que llevaba un niño pequeño. Su voz cortó el aire como una orden. Aléjate de ella. Ahora. Un relámpago iluminó el cielo y congeló el tiempo. El atacante vaciló calculando los riesgos, hasta que desapareció en la noche. En ese momento, los extraños vieron sus destinos entrelazados de una manera que ninguno de los dos podría predecir. Tyler Ford había aprendido a dividir la vida en antes y después. Antes del cáncer. Después de la pérdida. A sus 31 años, llevaba consigo la calma decidida de quien ya había. Se enfrentó al fuego y sobrevivió. Sus manos, marcadas por años como bombero, ahora arreglaron lavadoras rotas. No fue un trabajo glorioso, pero valió la pena. Las facturas y le permitió estar allí cuando Lily más lo necesitaba. Lily, con sus 6 años, los ojos de su madre y la barbilla testaruda de su padre, era su razón de vivir. Caminé. Siempre con una caja de crayones gastados y un conejo de peluche llamado Mr. Rayuela, cuya oreja izquierda colgaba de un hilo. Tyler nunca tuvo el coraje de arreglarlo. Sara se lo había dado a Lily 3 días antes de su última visita al hospital. ¿Alguno? Las cosas fueron hechas para seguir siendo imperfectas y por esa misma razón preciosas. Su apartamento en el 4º piso de un edificio que había renunciado a ser elegante en el 80 tenía las paredes desconchadas y un radiador que chirriaba como si fuera mal humor. Pero Tyler mantuvo todo limpio, acogedor y lleno de amor. El refrigerador era un mural de los dibujos de Lily, arco iris de crayones, familias de palos. Animales imaginarios. Todas las noches, él la adormecía con historias hasta que su respiración se hacía más lenta. Todas las mañanas preparaba el desayuno y se trenzaba el pelo. Esta era tu vida. Ahora, simple, protegido, seguro. Al otro lado de la ciudad, Isabelle Monroe vivía en una prisión dorada. A los 28 años. Dirigía un imperio tecnológico con el que muchos de su época solo soñaban. Monroe Technologies era sinónimo de innovación, eficiencia y éxito incesante. Forbes, llamada a la chica de oro de la nueva generación de Silicon Valley. Pero nadie vio más allá de la fachada. Nadie vio a la mujer prisionera detrás de la sonrisa perfecta. Su compromiso con David Langston había sido anunciado en una reunión de la junta directiva, no en un brindis lleno de alegría. El director financiero le presentó una mano posesiva. Hombro mientras las cámaras grababan el momento. Era estratégico, le había explicado su padre. Uniría a 2 familias poderosas y estabilizaría la empresa. Tu corazón no pertenecía. De la ecuación. David vestía trajes caros y sonreía ante las lámparas, pero a puerta cerrada. Su verdadero rostro fue revelado. La primera vez que te sujetó la muñeca con fuerza. Lo suficiente como para dejar marcas, se disculpó con flores. El 10º se detuvo. Disculparse. Isabelle aprendió a usar blusas de manga larga en verano. Aprendí a ser impecable porque cualquier fracaso le daba a David una excusa. Hasta la noche todo cambió. En un baile de la compañía, los dedos de David se clavaron en su brazo. Necesitamos hablar, siseó. En el pasillo del hotel, su máscara cayó por completo. Nos vio. Sus ojos, esa noche sería peor. Entonces corrió. Bajó las escaleras de emergencia. Salió por la puerta de servicio y se lanzó a las calles empapadas llevándose solo su celular. El cuaderno y los zapatos de marca que ya le dolían los pies. 3 cuadras más tarde se torció el tobillo.
Un dolor agudo le recorrió la pierna y cayó. Intentó levantarse, pero sus piernas se negaron, ya sea por la herida o por el terror. Acumulado durante meses, no lo sabía. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. David Dunn. Encontró. Entonces comprendió que tal vez no sobreviviría esa noche. Tyler regresaba a casa después de ayudar a la señora Chen. Lily dormía en sus brazos. Le gustaban esos paseos nocturnos, cuando la ciudad estaba tranquila y podía fingir que el mundo era menos cruel. Fue entonces cuando la vio, una mujer tendida en la acera, un hombre con un traje caro se cernía sobre ella. No lo pensé dos veces. Instintos antiguos. Ellos se hicieron cargo. Aléjate de ella. Ahora. El hombre vaciló, sopesando las probabilidades. Lo que sea que viste en los ojos de Tyler. Lo hizo retirarse. Sin decir palabra, desapareció bajo la lluvia. Tyler se acercó lentamente con movimientos tranquilos, sin amenaza. Lily se agitó. Papá, ¿por qué esa niña está sentada bajo la lluvia? La mujer levantó la vista y Tyler reconoció algo allí, el miedo específico de quienquiera que fuera. Espera violencia de quienes deberían protegerla. ¿Puedes caminar?, preguntó suavemente. Isabelle negó con la cabeza, las lágrimas se mezclaron con el agua de la tormenta. No hubo más huellas del impecable ejecutivo en las portadas de las revistas. Solo una joven asustada. Perdido. Tyler tomó una decisión. Mi departamento está a 2 cuadras. Lirio ajustado en su brazo y ayudó a Isabelle a ponerse de pie. Cuando el peso cayó sobre su tobillo, ella gimió y casi se cae de nuevo. Entonces Tyler hizo lo que siempre había hecho por aquellos que no lo hacían. Pudo salvarse, la levantó y la colocó junto a su hija dormida. Y los llevó a ambos a casa bajo la lluvia. El apartamento nunca había parecido tan pequeño como esa noche, visto a través de los ojos de un extraño. Pero Isabelle no notó las paredes desconchadas ni los muebles. Desgastado. Miró a su alrededor como si viera un milagro. Tyler la acostó en el sofá y fue a buscar toallas, dejando a Lily acurrucada en el sillón. Mirando al visitante con los ojos muy abiertos. ¿Por qué llora como yo? ¿Cuándo extraño a mamá? La voz de la niña era pequeña pero clara. Isabel contuvo la respiración. Miró a aquel niño con el pelo desenredado. Y un conejito de peluche andrajoso, y algo dentro de ella se rompió. Tyler regresó con las toallas. Tuvo un día difícil, cariño. Los adultos también lloran. A veces. Se arrodilló junto a Isabelle, examinando su tobillo. Eran cálidos, firmes, nada que ver con los que había aprendido a temer. Está hinchado, pero no creo que esté roto. Mañana debes ver a un médico. Le envolvió una toalla sobre los hombros y llevó a Lily a la cama. A través de la pared delgada, Isabelle escuchó su voz baja, leyendo un cuento con infinita paciencia. Fue el sonido lo más normal del mundo y se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que escuchó algo así. Cuando Tyler regresó, encontró a Isabelle mirándose las manos, como si no las hubiera visto. Conocido. Debería irme, murmuró. Se sentó en el sillón. ¿A dónde? La pregunta era simple, pero resonó como un martillo. Ella negó con la cabeza. No sé. Tyler asintió. Entonces quédate hoy. Mañana pensaremos en el mañana. La bondad en su voz la desmanteló. Isabelle Monroe, que negoció millones sin parpadeando, rompió a sollozar y Tyler se quedó allí, sin juzgarlo. Sin pedir nada a cambio. Se despertó en mitad de la noche, desorientada. Los recuerdos volvieron como un inundación, la lluvia, el miedo, la bondad imposible. Estaba acostado en el sofá de Tyler. Cubierta por un edredón que olía a lavanda. Sus zapatos destruidos fueron al lado de la puerta, limpio, seco. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que lo había olvidado, la esperanza. La correa rota del zapato fue cosida con puntadas precisas, como si cada línea
Había sido tejido con una paciencia que ya no conocía. Al lado, un vaso de agua, 2 pastillas de aspirina y una nota escrita a mano: tu pie aún no ha. Es bueno. Puedes quedarte. Todo está bien. Isabelle sostuvo el papel con dedos temblorosos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien? ¿Dijiste que todo estaba bien? No hubo condiciones, no hubo intercambios, no hubo sombra de un pero flotando sobre la frase. Era solo eso, un permiso para existir sin justificación. Ella se quedó allí, en la oscuridad, sosteniendo esas palabras escritas para un hombre que no le debía nada, y sintió que algo dentro de él se movía, como una puerta oxidada que finalmente cede después de años de estar cerrada con llave. Por primera vez en una eternidad, se permitió sentirse segura. No seguridad absoluta, no. Ilusión de que el mundo se había vuelto menos cruel, pero suficiente. Y contra todos las probabilidades, eso fue suficiente. La mañana llegó con una luz pálida y la risa cristalina de un niño que venía del cocina. Tyler apareció en la puerta, sosteniendo una taza que desprendía el olor reconfortante jengibre y miel. Insistió Lily. Te dejamos dormir. Y como si había sido convocada, la niña se asomó detrás de las piernas de su padre, presionándose contra su pecho. Era un trozo de papel cubierto de garabatos con crayones. Se acercó tímidamente extendiendo el dibujo. Isabelle lo recibió con atención: 3 muñecos de palitos, uno alto, uno pequeño y otro mediano, con cabello largo y amarillo. Los 2 primeros estaban completamente coloreados, el del medio, recién delineado, un vacío esperando ser llenado. Ese eres tú, explicó Lily, como si fuera la cosa más obvia del mundo. No. Sabía qué colores te gustan, así que lo dejé en blanco. Pero creo que ahora está destinado a ser tú. La sencillez, la aceptación pura y sin reservas, abrió una fisura en algo que Isabelle ni siquiera sabía que todavía existía dentro de ella. Abrazó a Lily, tratando de no lloré, y fracasé. Tyler los observó desde la puerta, esos 2 seres. Personas rotas que se encuentran sin necesidad de palabras. Tu hija, que no sonreía tanto libremente desde que Sara se había ido. Ese extraño que miraba a Lily como si estaba viendo el mundo en color por primera vez después de una vida en tonos de gris. Voy a preparar el desayuno, dijo en voz baja. Entonces veremos esto. Tobillo. Entre tés, tostadas y el ruido de los cubiertos, Isabelle descubrió que Tyler había sido bombero durante 7 años, hasta que Sara enfermó. Que dejó todo para cuidar. Y una vez que ella se fue, él no pudo regresar. Que ahora ha arreglado electrodomésticos porque las cosas funcionaban o no, y eso, al menos, hizo que sentido. A cambio, se encontró hablando de Monroe Technologies, de la muerte de su padre y de la junta directiva que la veían como demasiado joven, demasiado frágil y demasiado mujer. En David y el compromiso que había sido menos un compromiso y más una adquisición hostil. Sobre el portátil con pruebas de un fraude tan extenso que podría acabar con la mitad de la empresa. Tu pie necesita una venda, dijo Tyler cuando ella guardó silencio. Se arrodilló con la confianza de alguien que se había vendado innumerables veces. Tú. Ya estaba cojeando antes de caer en ese callejón. Su manera de caminar era extraña. Incluso antes de que el tobillo ceda. Isabelle lo miró. Como usted. Noto cosas. Y luego con una calma que la desarmó. Entonces lo que sea que esté pasando con tus piernas, no es solo por anoche. Ella quería mentir. Pero había algo en ese hombre que hacía que la deshonestidad imposible, no a veces simplemente dejan de funcionar. Los doctores lo llaman trastorno de conversión. El estrés se manifiesta como síntomas físicos. Ella tragó en seco. Dijeron que desaparecería cuando me alejara de la situación estresante. Pero no podías marcharte, añadió Tyler. Isabelle asintió, las lágrimas nublaron su visión.
Construí esa empresa desde cero después de la muerte de mi padre. Es mi legado. No podía simplemente rendirme aunque me estuviera matando. Se quedaron en silencio mientras Lily, sentada en el suelo, añadía flores moradas a la dibujando con solemne concentración. Finalmente Tyler se levantó. Deberías descansar ese tobillo unos días. Puedes quedarte hasta que decidas qué viene después. No puedo pedirte eso. No preguntaste. Su voz era firme pero suave. Te lo ofrezco. Los días siguientes ganaron un ritmo que contra todas las expectativas parecía normal. Isabelle durmió en el sofá. Tyler llevó a Lily a la escuela y de regreso a controle a su invitado. Le mostró cómo vendarle el tobillo, cómo aplicar compresas de hielo, cómo reconocer cuando estabas presionando demasiado. Y poco a poco Isabelle comenzó a reaprender algo que había olvidado, cómo descansar. Tyler no la asfixió con atenciones, no la involucró en falsas promesas. Recién abierto. Espacio para ella en tu pequeña y cuidadosa vida. A veces eso significaba sentarse en silencio mientras reparaba una tostadora. A veces significaba conversaciones que duró horas. Y otras veces significó que Tyler la abrazara fuerte mientras intentaba dar un paso. Uno a la vez, dijo cuando la frustración amenazaba con abrumarla. No lo haces. Necesito correr. Solo necesitas seguir adelante. Un sábado por la mañana, Tyler anunció que harían panqueques, una de sus tradiciones favoritas. Lily va los fines de semana. Isabelle se encontró frente a la estufa, espátula en mano, mientras Tyler la guió y Lily hizo comentarios entusiastas. La cocina se volvió un caos. Delicioso, harina en el suelo, manchas de chocolate en el mostrador, risas que resonaban a través de las paredes. Cuando finalmente se sentaron y sumergieron sus panqueques en almíbar de miel. Tablero, Lily hizo un anuncio entre bocado y bocado. Le dije a mi clase que Isabelle podría ser mi nueva mamá. El silencio que cayó fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Tyler se quedó paralizado con la mano sobre el plato. Isabelle sintió que su corazón se detenía y luego se reiniciaba a un ritmo desigual. Pero Lily siguió comiendo, al parecer ajeno a la bomba emocional que acababa de detonar. Tyler fue el primero en recuperarse. ¿Dijiste eso, no? Sí, confirmó la niña balanceando los pies. Porque ahora ella vive aquí, ayuda. Preparar el desayuno y leerme cuentos. ¿No es eso lo que hacen las mamás? Una triste y dulce sonrisa curvó los labios de Tyler. Sí, querido. Eso es lo que hacen las mamás. Sirvió más almíbar y el momento pasó, pero Isabelle sintió que esas palabras penetraban. Establecerse en algún lugar profundo dentro de ella, esa aceptación casual de pertenecer. Había pasado toda su vida ganándose su lugar. Pero allí un niño de 6 años. Años simplemente habían decidido que ella pertenecía. Y eso es todo. No hubo negociación, no. Había prueba de competencia. Solo eso. La ilusión de seguridad se hizo añicos un martes cuando alguien llamó a la puerta. Con insistencia agresiva. Tyler la abrió y se encontró con 2 abogados de trajes impecables flanqueados por guardias de seguridad. Detrás de ellos el destello intermitente de cámaras. Vinimos a buscar a la señorita Monroe, dijo el más alto con la voz educada de quien estaba acostumbrado a que lo obedecieran. Fuimos contratados por Monroe Technologies para garantizar su regreso seguro. Tyler no se movió de la puerta. Ella no quiere ir contigo. Esa no es tu decisión. La señorita Monroe tiene responsabilidades. Una empresa que depende de ello. En el sofá Isabelle permaneció quieta, los dedos de Lily apretando los de ella. Podría. Escucha cada palabra. Su teléfono seguía vibrando, llamadas de la gerencia, de David. Mensajes que había ignorado sistemáticamente. Tyler miró hacia atrás, una pregunta. Silencioso en los ojos. Ella negó con la cabeza. Aún no.
Se está recuperando de una lesión, dijo Tyler con una calma que contrastaba con la tensión en el aire. Cuando estés listo para ponerte en contacto, ella lo hará. Hasta entonces te pido que te vayas. La expresión del abogado se endureció. Señor Ford, no creo que comprenda la gravedad de la situación. Miss Monroe tiene gente preocupada por su bienestar. Entonces deberían respetarla lo suficiente como para dejarla descansar. Pero Isabelle ya estaba de pie, la mano de Lily todavía entrelazada con la suya. Se acercó al puerta, tratando de disimular el error. Aprecio tu preocupación, dijo, su voz más firme de lo que sentía. Pero tú. Ford tiene razón. Me estoy recuperando y necesito tiempo. Les pido que informen al tablero, me pondré en contacto cuando esté listo. El abogado sacó una tableta de su maletín. En realidad, señorita Monroe, la Junta me pidió que le mostrara esto. Giró la pantalla hacia ella. Un correo electrónico formal, una oferta para reanudar como CEO. Con plena autoridad. En el pie de página, un importante aumento de participación accionaria. Te necesitamos, Isabelle. No desperdicies todo lo que has construido. Sus dedos se cerraron en puños a los costados, sus uñas se clavaron en su piel. Aplaudir. El dolor físico fue un bienvenido anclaje contra la ola de furia que amenazó con tragársela por dentro. ¿Razonable? La palabra salió de sus labios como una risa seca y sin humor. ¿Quieres hablar de razón, David? Después de años de pretender que era tu pareja. Cuando en realidad yo era solo un activo más en tu cartera. Después de hacerme. Creo que mi valor estaba ligado a esos números, esos contratos, esos. ¿Sonrisas falsas en eventos corporativos? Dio un paso adelante y su bastón golpeó el suelo con precisión calculada. ¿No quieres que vuelva? ¿Quieres que obedezca? Déjame firmar abajo. Siempre supiste que yo era un títere con un apellido útil. Los ojos de David se entrecerraron, la máscara de preocupación se desmoronó como yeso. Agrietado. Ten cuidado, Isabel. Eres emocionalmente inestable. La Junta puede interpretar esto como... ¿Cómo qué? Intervino ella, su voz cortante como una cuchilla. Como prueba de... ¿Que finalmente vi la verdad? Que me di cuenta que tú y este lugar son como uno. Tumor furtivo, voraz y el único tratamiento es la escisión total. Se volvió hacia la puerta de la oficina, sus dedos temblaban no por debilidad sino por una rabia tan pura que ardía como hielo seco. Reúne el consejo. Pero no para mí. Su sonrisa era fría, casi serena. Para ti, David. Porque cuando termine, no quedará ninguna piedra sin remover en tu pequeño imperio de mentiras. Él la siguió, sus pasos apresurados hacían eco de su inquietud. No tienes pruebas. No hay apoyo. ¿Qué crees que lograrás? Isabelle se detuvo y se volvió tan lentamente que el silencio entre ellas se volvió cargado. Como el aire antes de una tormenta. Tengo esto. Levantó el teléfono y la pantalla iluminó un documento que había. Fue enviado hace menos de una hora. Una confesión detallada de su director. Declaración financiera, firmada y notariada, que describa cómo malversó fondos de. Investiga sobre energías limpias para cubrir sus deudas de juego. Ella inclinó la cabeza. Como si compartiera un secreto. Parece que el señor Whitmore ha desarrollado una conciencia. ¿Quién lo sabía? El rostro de David palideció. No lo hará. Ah, pero así será. Abrió la puerta de la oficina, el olor a cuero y ambición podrida invadió sus fosas nasales, familiar y repugnante. Y cuando el FBI termine de revisar tu archivos, descubrirá que el único lugar donde todavía tiene energía es dentro de un célula. Ella entró dejándolo atrás, un hombre finalmente reducido a lo que siempre fue. Una marioneta inalámbrica. Dentro de la sala de reuniones, los miembros del consejo se levantaron al unísono. Expresiones que varían entre conmoción, alivio y una pizca de miedo. Isabelle no. Se sentó. No me quitaría el abrigo.
No pediría permiso. Señores, comenzó con voz firme como el acero templado, hoy no estoy aquí como su director general. Estoy aquí como la última persona en esta sala a la que todavía le importa una mierda. A lo que se suponía que era Monroe Technologies. Colocó una unidad flash sobre la mesa, el plástico negro brillando bajo las luces fluorescente. Dentro de este dispositivo encontrarás suficiente evidencia para hundirte. Esta empresa en litigio durante los próximos 10 años. Oh, ella hizo una pausa. Dejando que el silencio haga su trabajo, puedes aceptar mi oferta. El presidente de la Junta, un hombre canoso llamado Harold Bass. Tragado secamente. ¿Qué oferta sería esa, señorita Monroe? Isabel sonrió. No la sonrisa refinada de los informes anuales, sino algo más agudo. Más peligroso. Mi renuncia irrevocable. Mi salida silenciosa. Y ella miró a cada uno. Ellos, uno por uno, la promesa de que si alguno de ustedes se atreve a seguir los pasos de David Langston, volveré. Y esta vez no seré tan generoso. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta, como si hubiera recordado algo. Ah, y una cosa más. Su tono era casual, casi desinteresado. Hoy, el 20% de los beneficios anuales se destinará a un fondo de investigación en energías renovables. En memoria de mi padre. Ella sonrió, dulce y venenosa. Considere esto como mi regalo de despedida. Y entonces, sin esperar respuestas, sin mirar atrás, Isabelle Monroe salió por la puerta. Último tiempo. No como fugitivo. No como víctima. Como una mujer que finalmente había ganado. Tomó una decisión que no era ni estratégica, ni calculada, ni siquiera racional en términos que siempre la han definido. Fue sencillo. Era verdad. Era tuyo. Quiero esto, susurró, más para sí misma que para él. Quiero quedarme. Quiero ser de ellos. Tyler no necesitó responder con palabras. Él simplemente extendió su mano, sus dedos, entrelazándose con el de ella con una naturalidad que la hizo respirar profundamente, como si el aire. Finalmente llegué a un lugar que había estado vacío durante años. Cuando Lily, ya en pijama, corrió a su habitación con un libro de cuentos de hadas, papá, Isabelle prometió leérmelo. Isabelle no corrigió a la niña. No dijo tía Isabelle ni señora Monroe. Dejó que el nombre flotara en el aire, ligero y seguro como el olor a galletas que Ellen siempre dejaba en el horno los domingos. Esa noche, mientras la voz de Isabelle tejía historias de dragones y princesas que se salvaron, Tyler la miró por encima del hombro de Lily. No fue la mujer que el mundo vio, la fría heredera, el despiadado director ejecutivo, el fantasma que había desaparecido sin previo aviso. Dejar huellas. Fue una Isabelle la que se rió cuando Lily inventó finales alternativos y sí. La princesa se convirtió en científica y el dragón fue su asistente, lo cual frunció el ceño. Fruncí el ceño mientras tropezaba con mis palabras, y mientras cerraba el libro, besé la frente de la niña con una ternura que parecía doler. Eres bueno en esto, murmuró Tyler cuando Lily finalmente se durmió, acurrucada en sus brazos. Entre ellos. No fueron un elogio vacío. Era un hecho tan sólido como el peso de la cabeza del niño contra el pecho de Isabelle. No sabía que lo era, admitió. Pero creo que siempre supe que quería serlo. Él entendió. Porque Tyler siempre lo entendió. No porque fuera un héroe, Isabelle ya estaba harto de ellas, falsas y brillantes, sino porque era un hombre que llevaba sus propias cicatrices sin vergüenza. Un hombre que, cuando miró para ella, no vi que podía ofrecer, sino quién era. Lily tiene razón, dijo pasando el pulgar por su muñeca, donde llevaba el brazalete. La lana dejó una suave marca en la piel. Podrías irte. Podría comprar una isla, funda otro imperio, vuelve a desaparecer. Pero la cuestión no es si se puede. Y. ¿Por qué irías? Isabelle cerró los ojos. Durante años se había movido como una pieza de ajedrez.
Siempre 3 movimientos por delante, siempre calculando el próximo sacrificio. Ahora, por la primera vez no había tablero. No hubo oponentes. Solo eso, el sonido de la respiración de Lily, la calidez del cuerpo de Tyler a su lado, el olor a pintura fresca en las paredes que lo habían pintado ellos mismos. Porque, respondió finalmente, no hay mejor lugar para estar. Y era la verdad más peligrosa que jamás había dicho. ¿Por qué admitir que algo era mejor? Significó reconocer que todo lo que vino antes, el poder, el dinero, la armadura de el hielo que había usado como piel, no había sido más que una pobre imitación de la vida. Significaba: mire hacia atrás y vea, no a una mujer que lo había perdido todo, sino a una que finalmente había encontró algo que ganar. A la mañana siguiente, mientras Lily esparcía semillas de girasol en vasos de cristal. Yogur vacío es un experimento, papá. A ver cuál crece más rápido. Isabel recibió una llamada. Era la fiscalía. David Langston había sido arrestado en la noche anterior, intentando escapar a las Islas Caimán con maletas llenas de dinero y un pasaporte falso. La noticia debería haberle dado satisfacción. Después de todo, fue la caída definitivo del hombre que la había roto, que había tratado de borrar su voz, su agencia, su existencia. Pero cuando colgó el teléfono, Isabelle no sintió ningún triunfo. Sintió alivio. Como si, al finalmente ver que se hace justicia, podría cerrar un libro que debería haberse retrasado hace mucho tiempo. Sido archivado. ¿Todo está bien?, preguntó Tyler, pasando junto a ella con una taza de café. Sí, respondió, sorprendido al darse cuenta de que era verdad. Es solo que es raro. Pensé que odiarías verlo caer. Pero no lo odio. Solo, ya no me importa. Tyler asintió como si supiera exactamente a qué se refería. A veces, la mejor venganza no es acabar con ellos. Está construyendo algo que nunca podría jugar. Isabelle miró por la ventana, donde Lily estaba regando sus semillas con un atomizador rosa, serio como un científico en una misión. El sol golpeaba las ventanas, transformándola modesto apartamento en un lugar dorado. Ya lo hemos construido, dijo y sonrió. Y esto apenas comienza. Por primera vez en su vida, Isabelle se sintió elegida. No por lo que pude oferta, no por los números que generó o los contactos que manejó, sino simplemente por ser ella, con sus cicatrices, sus vacilaciones, sus páginas en el blanco y sus colores aún por llenar. Tyler entrelazó sus dedos con los de ella, el pulgar rozando el hilo deshilachado del jersey que usaba en los días fríos, el que Lily lo había tomado prestado sin preguntar, como hacían los niños cuando les regalaban algo. Pertenecía por derecho del corazón. Quédate todo el tiempo que quieras, dijo en voz baja, como si las palabras fueran un mensaje. Su propio secreto. No vamos a ninguna parte. Y el tiempo, de hecho, empezó a fluir de otra manera después de ese momento. No más en avalancha frenética de informes trimestrales o reuniones que devoraban horas. Como lobos hambrientos, pero al ritmo lento y seguro de las estaciones que cambian la luz sobre ventana, de la risa de Lily resonando por el pasillo, de los pequeños milagros que crecieron en la olla de albahaca de la cocina. La niña empezó su primer año escuela con una mochila de dinosaurio y un largo abrazo de Isabelle en la puerta del colegio, como diciendo, tú también eres mi persona ahora. Casa Lirio. Expandido, sus paredes albergan más mujeres, más historias, más manos que temblando al principio aprendieron a sostener plumas, llaves, esperanzas. El negocio de Tyler prosperó sin fanfarrias, como todas las cosas sólidas, no con fanfarrias, sino con raíces profundas. Se convirtieron en familia en todos los sentidos importantes, incluso si los roles. Los oficiales todavía estaban arrastrándose detrás de la vida real. Hasta que un sábado por la mañana, Lily irrumpió en la habitación con un dibujo vibrante entre sus dedos, sus ojos brillando como si tuvieras un mapa del tesoro. Hice esto para casa. Mirar. 3 figuras en un jardín de flores, una alta en azul,
una pequeña en violeta, una mediana de amarillo. Y encima de ellos un sol verde, porque el sol puede ser del color que nosotros. Quiero, como Lily le había explicado una vez, en serio. Abajo, en letras torcidas pero firmes. Nuestro jardín para siempre. Isabelle sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Tyler la atrajo hacia él con la barbilla apoyada en la cabeza mientras pasaba los dedos por el papel como si pudiera absorber esa simple verdad. Aquí, en esta línea de crayones, estaba todo lo que alguna vez supo. Lo había buscado en los gráficos de acciones, en adquisiciones hostiles, en cenas donde sonreía con dientes y murió por dentro. ¿Qué opinas?, murmuró Tyler. Miró el dibujo y luego a Lily, que saltaba ansiosamente de un pie al otro. Creo, Isabelle tragó saliva, me pasé la vida midiendo mi valor en términos de hojas de cálculo y poder. Creo que llamé éxito a lo que era solo armadura. Pero... señaló el papel. Esto es lo único que he construido que no se puede comprar, vender ni destruir. Esto es nuestro. Por la tarde llevaron el dibujo a casa Lily, protegido por un plástico transparente como una reliquia. Lily eligió el lugar, adecuado para los niños, insistió, para que todos que llegaron asustados, con los ojos bajos y las manos vacías, pudieron ver que allí, entre aquellas paredes, también había espacio para ellos. Mientras Tyler, colgando el dibujo con cinta de colores, María se acercó. Llegaron 2 semanas antes con un ojo morado y 3 niños aferrados a sus piernas, el miedo todavía pegado a la piel como una segunda sombra. ¿Esta es tu familia?, preguntó su voz frágil, pero sus ojos menos opacos. Lily asintió con orgullo. Sí. Señaló cada figura. Ese es mi padre. Esta es Isabel. Ella es mía. Tal vez madre que se convirtió en mi verdadera madre, incluso si los adultos todavía no lo hacen. Han firmado los papeles porque son lentos en estas cosas. Tyler e Isabelle intercambiaron una mirada. Él sonrió, las esquinas de sus ojos plagadas de esas arrugas que solo aparecían cuando algo realmente lo conmovía. Estamos trabajando en los papeles, pequeña. Lily se encogió de hombros como si fuera obvio. El papel es solo papel. Aquí ya somos familia. Y se golpeó el pecho donde estaba el corazón. Palpitaba, testarudo y seguro. María se llevó la mano a la boca y le temblaban los dedos. Cuando habló, su voz salió entre fragmentos. Yo quería que mis hijos sintieran eso, tener un lugar así. Isabelle se arrodilló a su lado, con la rodilla presionando el frío suelo. Lo sentirás, dijo con una convicción que no era optimismo vacío, sino la certeza de alguien que ya había cruzado el mismísimo infierno y salió al otro lado con las manos ocupadas. De tierra fértil. Se necesita tiempo. Duele. Pero sucederá. Y extendió la mano para no detenerse. Ofrecerle limosna, pero para levantarla. Prometo. Porque Isabelle sabía lo que era perderse intentando sobrevivir. Y también conocía él. Que estaba siendo encontrado por personas que miraron más allá de las fracturas y dijeron, estás nuestro. No por deber, no por conveniencia, sino por elección, el más radical de todos. Todo. En el camino de regreso, Lily se quedó dormida en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la cama. Ventana. Tyler condujo por calles familiares mientras Isabelle observaba la ciudad. Desfilando en colores borrosos a través del crepúsculo. Los edificios, que alguna vez fueron símbolos de su imperio, ahora parecían solo escenas lejanas, como si pertenecieran a otro. ¿Vida? Estás pensando en voz alta, comentó Tyler, sin quitar la vista de la carretera. Ella se rió en voz baja. Estaba recordando la noche en que me encontraste. ¿Cómo estuve? Convencido de que todo había terminado. Ella se giró hacia él, su perfil iluminado por la faros que vienen en dirección opuesta. Y ahora sé que fue solo el comienzo. Ella le apretó la mano y sus dedos encajaron como piezas de un rompecabezas que ella no sabía montar. Me pasé toda la vida construyendo torres, intentando conquistar el amor como si fuera un transacción.
Y todo el tiempo, miró hacia el asiento trasero, donde Lily respiraba profundamente. Quizás soñando con jardines y colores prohibidos. Todo el tiempo, todo lo que yo lo necesitaba ya estaba aquí. En esto nosotros. Tyler se llevó la mano a los labios, un gesto tan natural que dolió. Te salvaste, Isabelle, dijo, y no era falsa humildad, sino la verdad desnuda. Simplemente mantuve la puerta abierta. Después de eso condujeron en silencio, un silencio lleno de promesas no dichas, de heridas que estaban sanando, de futuros que ya no daban miedo. 3 almas que se habían ido. Encontraron entre las ruinas y, en lugar de llorar sobre los escombros, plantaron algo nuevo. En casa, Tyler llevó a Lily adentro y la colocó con cuidado en la cama. Quien hizo de cada noche un ritual sagrado. Isabelle los miró desde la puerta con el pecho apretado con ese dulce dolor que solo llega cuando reconoces un milagro. No fue él. Familia que la sangre le había dado, fría y calculadora como un contrato. No fue la familia que había intentado comprar con anillos y cenas, una farsa que se había derrumbado como un castillo de letras. Este era él, el hombre que había cambiado todo sin siquiera intentar cambiarlo. El niño que había elegido sin saber que elegir era un acto de valentía. El hogar que no necesitaba apellidos sean reales. Tyler la encontró todavía parada allí, sonriéndole a su hija dormida con un libro abierto en el pecho. ¿También es bueno?, preguntó con la voz ronca de cariño. Isabelle se volvió hacia él y en sus ojos no había más dudas, ni sombras de lo que pasado. Este hombre, murmuró, más para sí misma que para él, que revolucionó mi mundo sin siquiera intentar arreglarme. Y luego simplemente sí. Un suspiro, una certeza. Estoy en casa.